Aquí comienza Naturaleza Somos. La columna de Ecología y Ambiente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente en el Viejo de Arriba. Pablo Varela quien les habla y arrancamos ya con el programa de hoy. Y la semana pasada habíamos hecho una actividad con los y las oyentes de identificación de cantos de aves propias de acá de la zona de Escobar. Y vamos entonces a repetir y a dar las respuestas, repetir los cantos de aves que escuchamos la semana pasada y a dar las respuestas correctas, y después vamos a nombrar quién se adjudicó en el sorteo que hemos realizado entre las respuestas la posibilidad de disponer de un bloque en el próximo programa para desarrollar un tema de interés, una canción, algo que le interese compartir con los y las oyentes en nuestro ciclo de Ecología y Ambiente, Naturaleza Somos. Bueno, arrancamos con los sonidos entonces y las respuestas. Efectivamente, este era muy sencillo, muy fácil, se escucha por todos lados, en los jardines, en las calles, en los árboles, parados encima de un alambrado mirando a ver qué insecto pueden encontrar en el piso para tirarse después en picada. Son bastante a veces firmes en la defensa de su proximidad y con otras aves también en la competencia por los alimentos. Se trataba entonces del venteveo, también conocido como bicho feo, un canto muy reconocible que ha sido el primero que hemos reconocido acá en el programa. Pasamos al segundo. Bueno, adivinaron, efectivamente se trataba del tero, un ave propia de las zonas abiertas, de el campo abierto, donde hay pasto y pocos árboles, en donde anida, en donde vive habitualmente y en donde se escucha ese canto, ese como grito tan típico que alerta, también sirve de alerta a muchos otros animales que viven en las cercanías cuando se acerca un intruso, humano o no humano, que puede ser considerado peligroso. Vamos al tercero y último canto. Bueno, y este canto tan poco conocido realmente, y es lógico porque es un ave que no se encuentra en cualquier lugar en el partido de Escobar, es un ave típica de la zona de las islas del delta del Paraná,
habitante del Monte Blanco original, el ecosistema, el bioma original de esas islas de Albardón del Delta, que en Escobar están representadas por la región que está entre el río Luján y el río Paraná. Se trata de la pava de monte, un ave de gran tamaño, una de las más grandes que existe en el partido de Escobar, que es de un color negro con un plumaje con pintas más claras y que se caracteriza porque tiene un plumaje rojo justo debajo del pico, en el cuello, en la parte delantera. Es un ave bueno, que también habita, hoy se la ve bastante en la zona de las barrancas del Cazador, también en la zona de las islas, entre el Luján y el Paraná, como decíamos antes, y que tiene este canto, bueno, bastante como áspero, salvaje, que no es tan reconocible, pero que bueno, si ahora lo escuchan alguna vez dando vueltas por la zona del Cazador, por la zona de humedales o por las islas, en alguna visita al puerto de Escobar, o caminando por esos caminos de sirga que existen al costado del Paraná tan hermosos, puede ser que alguna vez la escuchen y van a poder reconocerlo a partir de este audio, probablemente. Bueno, y finalmente vamos a mencionar a la oyente en este caso, que ha ganado el sorteo y se ha adjudicado la posibilidad de participar en un bloque en el próximo programa de Naturaleza Somos. La ganadora es Agustina, quien identificó correctamente dos de los dos primeros cantos de aves. El tercero, bueno, nadie lo pudo identificar. Es lógico, por otra parte, es realmente, como les decía, un ave muy muy rara allá en el partido y que se encuentra en algunas zonas específicas. Así que bueno, queda el espacio disponible para que Agustina nos pueda enviar durante la semana algún material como para poder compartir en este programa el próximo viernes aquí en Naturaleza Somos. En esta sección vamos a abordar un tema nuevo que no hemos hasta ahora tocado, pero al que seguramente vamos a volver en numerosas oportunidades en este programa, que es el tema de la historia ecológica. La historia ecológica que se refiere a la evolución de los territorios en general, en particular los que hoy conocemos con una ocupación humana permanente y habitual, como puede ser nuestro propio territorio de Escobar, como puede ser el territorio ocupado por una ciudad, por un área rural que hoy se encuentra con una actividad económica particular. Y hoy quería abrir esta nueva sección compartiendo un fragmento de un libro que desde mi punto de vista es fundacional, o por lo menos en el sentido de haber marcado un hito muy importante en la difusión de esta disciplina de historia ecológica en Argentina, que es Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, de Antonio Elio Brailovsky y Dina Fogelman. Un libro que recomiendo de modo absoluto para docentes, para alumnos y alumnas del nivel secundario, sobre todo en los últimos años, porque es un libro que, más allá de que tiene unos cuantos años, no es un libro de 1991, todavía conserva una vigencia plena en cuanto a las temáticas que trata, en cuanto a las conclusiones que obtiene, a los señalamientos y las enseñanzas que obtiene. Bueno, y el fragmento que vamos a escuchar está obtenido de la biblioteca de la organización Eco House, que recomiendo que visiten la página ecohouse.org, en donde tienen una gran variedad de libros, de artículos, de recursos didácticos, y particularmente audiolibros, es decir, libros que están en formato audio, leídos, en estos tiempos en donde a veces es difícil encontrar el tiempo de sentarse en un sillón a poder leer un libro, y uno está con múltiples tareas, ¿no? Esta cuestión de la vida moderna. Por ahí es muy interesante, muy útil para escuchar en los viajes, en momentos en donde no se puede
acceder a la posibilidad de leer un libro en papel o en una computadora. Entonces, Eco House tiene esta biblioteca muy interesante, muy variada, muy completa, en donde está el libro íntegro, Memoria Verde, de Brailovsky y Fogelman, y vamos a escuchar un fragmento del capítulo 2, en donde se describe, y es muy interesante lo que se describe, de cómo veían los primeros conquistadores europeos que llegaron al territorio actual de la Argentina y en general del subcontinente sudamericano, cómo percibían esa naturaleza que se les aparecía como hostil, como extraña, como fantástica, inabarcable, y cómo muchas de esas impresiones han persistido a lo largo de toda la historia colonial y toda la historia nacional argentina posteriormente, y todavía condiciona algunas de las formas en que se percibe esa naturaleza y las formas en que consecuentemente se conceptualiza o se percibe también la relación entre la sociedad y la naturaleza. Escuchamos entonces este fragmento del capítulo 2 de Memoria Verde de Brailovsky y Fogelman. ¿Cómo veían los primeros conquistadores la naturaleza americana? Esa misma naturaleza que había sido cuidadosamente administrada y preservada por civilizaciones precolombinas parece como hostil a los primeros conquistadores. Para los que salían de su pueblo y se iban a correr el mundo, los ríos aparecían como demasiado caudalosos, las llanuras demasiado extensas, los animales extraños, y todo en América tenía las proporciones de la desmesura. Se encontraron con un mar de agua dulce, tan enorme que nadie lo hubiera creído rico, con la leyenda de ciudades cuyas casas eran de plata con los tejados de oro, y también descubrieron una flor puesta allí por Dios para recordar con su forma el drama de la pasión. En este tablado de maravillas la vida podía perderse a cada instante. América era hostil, lo eran sus ríos y sus plantas, sus indios y sus animales. Cuenta un cronista que los tigres se comieron a los primeros 6 hombres que tocaron tierra en la expedición de Pedro de Mendoza. En América parecían no regir las leyes de la naturaleza. Cristóbal Colón ve sirenas y desemboca en el Orinoco, y también se encuentra con un río cuyas aguas eran tan calientes que no se podía meter la mano en ellas. Antonio Pigafetta, el cronista hermano de Magallanes, cree ver plantas que caminan. Los habitantes de la Patagonia le parecen gigantes. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Las mujeres no son tan grandes como los hombres, pero en compensación son más gordas. Sus tetas colgantes tienen más de 1 pie de longitud. Nos parecieron bastante feas, sin embargo, sus maridos mostraban estar muy celosos. De aquí nació una leyenda de gigantes que durante 1 siglo pobló de estos seres los mapas del sur del continente. En todos ellos se advertía que la Patagonia, extendida por algunos hasta la actual provincia de Buenos Aires, era tierra de gigantes. Por la misma época, se imprimía en Italia un libro que mostraba grabados de unos hombres con cabeza de perro que aullaban a la luna y eran muy comunes en el actual territorio brasileño. Un viajero que pasó por Buenos Aires a principios de 1700 nos habla de un pájaro habitante de las lejanas montañas, que durante el día sigue el curso del sol, con los ojos fijos en él, y de noche llora su ausencia. También menciona un monstruo cuadrúpedo con cabeza humana, con un gran ojo en medio de la frente, largas orejas y labios de mujer, que no solo describe sino también dibuja. Pero el horror de la naturaleza alcanza su máximo en el libro que dio nombre a nuestro país, La Argentina, el poema de Martín del Barco Centenera. Este autor, apenas sube por el delta, advierte que el río hace aquí muchos islones, poblados de onzas, tigres y leones, y llena la tierra de una zoología fantástica dictada por el miedo. Describe perros que morían bailando, arrojándose voluntariamente en el fango ardiente de una laguna. Habla de un animalito llamado carbunclo, pequeño como un espejo en la frente, reluciente como la brasa ígnita en recio leño. Encuentra la tierra llena de amenazas. Los peces atacan al hombre, aún después de la muerte. Un pez palometa que freía, pensaba una mujer enharinando. De la sartén saltó muy de repente, y el dedo le cortó redondamente. En los ríos acecha un peligro. Un hombre en la boca de un pez perdido había, lo que el pez le cortó con gran porfía. Se cruzó con una sirena y la describe, en medio de esta laguna y aún gimiendo, y sus doradas crines esparciendo. En otro lugar escuchan ruidos misteriosos y piensan que son diablos que vienen en pos de ellos y vuelven erizados los cabellos. Habla de mariposas que se vuelven ratones y que terminan siendo una plaga peor que la langosta. Después de describir varias clases de gusanos explica:
de unos y otros he comido. El magnífico espectáculo de las cataratas le provoca estas reflexiones. Arriba de aquí están los remolinos, que es cosa de admirar y gran espanto. Un peñasco terrible está tajado, de a 2 se arroja y cae muy furioso. El estruendo que hace es muy sobrado, y el humo al aire tiene tenebroso. Las aves huyen de él, los animales, en oyendo su estruendo sin pereza, caminan no parando apresurados y con el temor las colas enroscadas. En esta tierra hostil los hombres de la expedición de Mendoza se comieron los caballos y las ratas, las piernas de un ahorcado y uno de ellos el brazo de su propio hermano. Los de la expedición de Caboto iban de isla en isla de Paraná buscando serpientes, y el que podía haber a las manos una culebra o víbora y matarla, pensaba que tenía mejor manjar de comer que el rey. También comían osos hormigueros y se quejaban amargamente por ello. La carne de este animal es sucia y de mal sabor, pero como las desventuras y las necesidades de los españoles fueron muchas y muy extremadas, no se ha dejado de probar a comer. Entre las cosas sorprendentes que se les cruzan están los zorrinos, animal que da un olor aborrecible, que da mucha pena y parece que se entra a la persona en las entrañas. A cada paso le llama la atención lo que encuentran por su fealdad, es decir, por sus diferencias con lo que ya conocían. Véase, por ejemplo, esta descripción de tapir. Es animal bien extraño, que siendo de una especie es semejante a muchas o a un monstruo natural compuesto de varias especies. Es del tamaño de un borrico, el pelo castaño y largo, la cabeza de jumento, las orejas de mula, los labios de becerro. En el hocico tienen una trompa que alargan cuando se enojan. En sus entrañas a veces se encuentra la piedra besoar más estimada que la de los guanacos, por ser más eficaz antídoto contra el veneno, como enriquecido de más poderosa virtud. Si decían esto del tapir, ¿qué no dirán del yacaré? Se le cree a este pez yacaré un animal sumamente horroroso y dicen que debe ser un basilisco y que envenena y hace gran daño en las Indias. En otra edición aparece Indias, en minúscula, aludiendo a las supuestas costumbres sexuales de este reptil. Y cuando este pez o animal sopla su aliento a alguno, entonces éste debe morir. Pero todo esto es fábula. También se cuenta que no hay más medio de acabar con este pez que el de mostrarle un espejo y tenérselo por delante, porque él mismo se mire, porque así, al ver su propia fealdad, tendrá que caer muerto al punto. Otro animal fantástico es el yugaro, del que suponen que escarba con prontitud increíble por debajo del agua las barrancas de los ríos, hasta que las hace derrocar sobre las embarcaciones. El miedo a la naturaleza aparece asociado al miedo a los hombres que vivían en ese ambiente. Los indios eran seres monstruosos que no se sabía si tenían alma como el resto de los hombres. Cuando finalmente un papa decidió que sí la tenían, aparecieron innumerables tratadistas que, con abundancia de citas de Aristóteles, explicaron que los indios eran débiles mentales y que eso los convertía en siervos a natura, es decir, hombres cuya constitución natural los hacía más aptos para la servidumbre que para la libertad. Abonaron esta opinión los testimonios de viajeros, misioneros y cronistas que trataron con los indios en los primeros tiempos de la conquista. Así, del barco Centenera afirma que los indios del Chaco comen cristianos y que él y sus compañeros solo consiguieron salvarse porque los indios tenían mejores cosas para comer, ya que la carne de cristianos era también por desabrida aborrecida. Otros verán hombres con cola en Chiloé y Tierra del Fuego. Por su parte, un misionero describe esta escena. Entrando de repente en los pueblos, como fieras acometen al rebaño, hacen presa a los muchachos que pueden para su comida. Suelen andar vagando de noche por los campos como borrachos o locos. Comen brasas de fuego como si fueran guindas. Dudoso es de creer, y yo confieso que lo tuve por patraña, pero desengañándome la experiencia que hizo uno en presencia mía, mascando carbones encendidos como un terrón de azúcar. La intención de este mensaje es clara. Estos seres tan poco humanos que mastican fuego y comen personas no pueden ser considerados iguales a los europeos. La esclavitud será el tratamiento más piadoso que pueda dárseles. 2 siglos más tarde todavía se encuentran rastros de este miedo a la naturaleza americana, esta vez usado como pretexto científico para bloquear su exportación productiva. Félix de Azara, un autor partidario de estimular la ganadería extensiva en el Río de la Plata y desalentar la agricultura y la industria, se esfuerza por demostrar la rareza de las condiciones meteorológicas. Americanas. Afirma que una tempestad del día 7 de octubre de 1789 arrojó piedras de hasta 10 pulgadas de diámetro a 2 leguas de Asunción. Y por si no bastaran estos bloques de hielo de 25 centímetros que caían del cielo, se dedica a hablarnos de los rayos. En cuanto a rayos, afirma, caen 10 veces más que en España, sobre todo si viene la tormenta del noroeste.
Explica que eso no puede deberse a bosques ni a serranías y concluye que es preciso conjeturar que aquella atmósfera tiene más electricidad o que posee una cualidad que condensa más vapores y que los precipita más prontamente causando los meteoros citados. Esta no era una opinión aislada, sino que se enmarcaba en una corriente de pensamiento que volvía a insistir en lo extraña que era la naturaleza en América. En fecha tan tardía como 1790, los sabios de la época afirmaban que en todas las Indias de Occidente, y aún en las zonas tropicales, la tierra era tan fría, a 6 o 7 pulgadas de profundidad, que los granos se helaban al sembrarse. Por eso, explican, los árboles de América, en lugar de extender sus raíces perpendicularmente, las esparcen sobre la tierra, horizontal, evitando por instinto el hielo interior que los destruye. Así, los naturistas inventan una ecología tan fantástica como la zoología de los primeros cronistas. La tierra americana era tan helada que enfriaba el aire, y por eso en los trópicos no había animales grandes. De allí deducían que las semillas traídas de Europa no podían germinar, y que si lo hacían, darían unas plantas raquíticas tan endebles como los animales domésticos que se importaban. Contaban el fracaso de un comerciante que en 1580 había tratado en vano de aclimatar guindos. Del trigo, sembrado con grandes cuidados, decían que solo producía una hierba espesa y estéril, que había obligado en muchas regiones a abandonar su cultivo. De la viña decían que no prosperaba, aún plantada en zonas semejantes a las regiones de los grandes viñedos de Europa. Del café, que no podía engañar el gusto de quien hubiese probado los de Oriente. Del azúcar, que era preferible cualquier otra a la de Brasil, considerada como la mejor de América. Poco a poco, esta naturaleza va siendo dominada, y su degradación se presenta como mejoramiento. A fines del siglo XVIII, se decía que esa frialdad del suelo americano se iba transformando por el continuo tráfico, por el talado de árboles y matorrales, por la sequedad de las lagunas y el calor de las habitaciones que templaban la constitución del aire. También la agricultura calentaba la tierra, por la labranza, que al remover el suelo facilitaba la entrada de rayos del sol, y por las sales de las hojas y plantas que, acumuladas en una larga serie de años, forman por su corrupción un mejoramiento natural, como lo habían deducido al observar, sobre todo, el crecimiento extraordinario de algunas plantas en terreno allanado por el fuego. Es decir, que para mejorar un bosque había que quemarlo, y que la obra humana deseable era acelerar en pocos años el mismo proceso de depredación de la naturaleza que había necesitado muchos siglos en Europa. A lo largo de nuestra historia, volverá a repetirse muchas veces esta concepción de la pura y simple destrucción como objetivo, a veces con una finalidad productiva, otras por una mera deformación cultural. Bueno, era un fragmento del libro Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, de Antonio Elio Brailovsky y Dina Fogelman, realmente un clásico altamente recomendable sobre la temática sumamente importante de la historia ecológica para entender a partir de nuestro pasado, a partir de la historia de la relación entre la sociedad y la naturaleza, cómo nos relacionamos actualmente, comprender los rumbos, las limitaciones, los preconceptos y también las consecuencias de esa forma de interrelacionarse y de entender el vínculo entre la naturaleza humana y la naturaleza no humana. Pienso cuán vigente es esta visión de una naturaleza hostil, de una naturaleza a la cual se debe modificar, se debe corregir, entre comillas, de sus imperfecciones o de sus características que son indeseadas o indeseables por parte de la sociedad humana. Pensaba en la idea de que está presente en todos los estudios urbanísticos que han presentado las empresas llamadas desarrolladoras, como Consultatio, ¿no? del emprendimiento Puertos, o E2 Desarrollo, el emprendimiento Naudir, o Edico, o JPU, todas estas empresas que han destruido literalmente 3.000 hectáreas de humedales en el partido de Escobar, cuando dicen, por ejemplo, que ellos vienen a traer progreso, vienen a traer la posibilidad de recuperar zonas marginales, la posibilidad de sanear zonas inundables, como si los humedales preexistentes, que son zonas inundables que dependen de la inundación justamente para proveer su extraordinaria riqueza biológica y su extraordinaria productividad ecológica,
como si eso fuese una enfermedad o algo que hay que corregir, ¿no? Sanear significa como darle sanidad, saneamiento, corregir algo que está mal, algo que es sucio, que es peligroso, que se equipara con una enfermedad de la naturaleza. ¿Cómo sigue vigente ese concepto que traemos desgraciadamente desde el pensamiento colonial de esa naturaleza hostil, y cómo se hace consecuencia directa en la destrucción de lo más valioso que tenemos, la naturaleza, aquello que da sustento a toda la actividad humana? Para terminar este bloque vamos a escuchar una breve entrevista que se le hizo a Antonio Brailovsky en el programa Ambiente y Medio Canal 9. Esto fue en junio de 2020 y se lo entrevistaba en ocasión de la pandemia de coronavirus, que en aquel momento comenzaba, tenía en la Argentina 3 meses apenas desde que había ingresado a la Argentina. Y vemos ahí como su pensamiento historizado y sobre causas estructurales le permite anticipar muchas de las cosas que hemos visto luego en el desenvolvimiento y la evolución posterior de la pandemia en la Argentina. Lo escuchamos. Sabemos muy poco sobre cómo va a ser cuando termine esto. Lo único que podemos tener la certeza es que no va a ser todo igual. Ahora, un aspecto relevante es que cuando uno mira la historia de otras pandemias, todas se corresponden con un aumento de la circulación de personas. La peste negra que devastó Europa en 1348, que es cuando se abrió Europa al comercio, el descubrimiento de América, con el intercambio de distintos tipos de enfermedades que llevaron a América los conquistadores, el siglo XIX en que la carreta fue reemplazada por el ferrocarril y el barco de vela por el barco de vapor, en 1918 la llamada gripe española por la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando hay más gente que se mueve masivamente de un lugar a otro, el contagio de algo se dispara. Y la globalización tuvo este costo, es decir, millones y millones de personas moviéndose. Bueno, con un enfermo alcanza. En una cultura que vio solamente las ventajas. En algún momento hay que pararse y evaluar, bueno, tenemos estas ventajas, hay estos riesgos, no hicimos nada con los riesgos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con los riesgos? ¿Y cómo cree usted que deberíamos actuar? Porque, como usted bien dice, como bien dijo al principio y como muchos pensamos, lo más probable es que no salgamos muy distintos, ¿no? Que nos olvidemos rápidamente de este confinamiento, de este aislamiento y busquemos nuevamente volver hacia el pasado. ¿Cómo deberíamos tratar de que esto no suceda, digamos, desde lo particular y, por supuesto, desde la política pública? Yo empezaría con la política pública, es decir, lo que nos queda claro de esta pandemia es que tenemos que esperar la próxima o las próximas. En el siglo XXI ya hubo varias epidemias de riesgo, desde el SARS, el ébola, etcétera, etcétera, que estuvieron circunscriptas, pero cualquier otra pandemia puede volver a aparecer el año que viene o inclusive puede superponerse con esta, apenas se relajen un poco la circulación de personas. De modo que lo que se ha planteado acá ha sido que la pandemia desnudó los conflictos sociales subyacentes, así como en Estados Unidos desnudó que los que se enferman y se mueren son los negros. Bueno, al principio de la pandemia se dijo cuidado con los viejos, que son la población de riesgo. Mientras tanto, entonces, todos los viejos quédense en casa y lávense las manos. Y apareció que hay cientos de miles de compatriotas que no tienen agua y muchos de ellos no tienen casa. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir las indicaciones de quedarse en casa y lavarse las manos si no tiene ni casa ni agua? De modo que la primera prioridad a la salida de esta pandemia tiene que ser de tipo social, que todo el mundo tenga casa y todo el mundo tenga agua. Lo que
implica revisar y revisar en serio todas las prioridades presupuestarias y financieras de todos los gobiernos del país, porque aquí se le ha dado prioridad principalmente a las obras viales para que los automotores circulen rápido, que los autos sean felices, gente menos, ¿no? Uno piensa en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la inmensa inversión que se hizo en el Paseo del Bajo. Resulta escandaloso cuando hay gente en la ciudad que no tiene agua y placas. Y la manera en que había hecho siempre AISA para resolver el tema fue que en los mapas de cobertura de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires, las villas aparecían como espacio verde o como espacio vacío, no importa. Entonces, claro, había un 100% de cobertura porque las villas no estaban en el mapa. Bueno, ahora las villas tienen que estar en el mapa y el 100% de las personas del país tienen que tener acceso a alguna forma de vivienda digna y a algún sistema confiable de agua y saneamiento. Lo que yo vi a lo largo de años de los políticos que recorrían el conurbano, cuando le decía, pero invertí en cloacas, invertí en agua, y él decía, la gente no me pide ni agua ni cloacas, la gente me pide pavimento. Entonces, para que me voten, tengo que hacer pavimento y postergar todo lo que sean las obras de saneamiento. Bueno, tenemos que hacer una presión importante para que se vuelvan a revisar las prioridades de los presupuestos, los gastos, de las políticas públicas. Lo que los ciudadanos pueden hacer, además, obviamente, de seguir lavándose las manos, además, obviamente, de seguir manteniendo distancia social, etcétera, etcétera, lo que pueden hacer los ciudadanos es discutir una revisión de políticas públicas. Lo ven la nube y el cóndor nacer en las cumbres altas, guanaco de los deshielos, corriendo por la montaña. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas te llaman. Y por querer detenerlo hay un pañuelo de zambas, un canto de chalchaleros y una luna tucumana. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas te llaman. Pero el río tiene prisa de llanura y de vida, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Salinas, tierra sedienta y amarga, la soledad de los jumes y las noches sin guitarra. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas te llaman. Y por quedarse en Santiago, pluvial presencia en su mapa, se desbordan los bañados entre un malambo de garzas.
voces quichuas te llaman, pero el río tiene prisa de llanura y de vida hará, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Crece desde el pie. Experiencias y luchas desde los territorios. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Nuestra infaltable sección Crece desde el pie. Hoy con una localidad de la costa atlántica argentina, no diría poco conocida, pero que no se encuentra entre los principales destinos turísticos o las más conocidas, por lo menos para la gente de Buenos Aires que suele vacacionar en la costa atlántica. Estamos hablando de Mar Chiquita, una localidad que tiene una particularidad geográfica muy notable, única en toda la Argentina y bastante única en el mundo también, bastante poco frecuente en el mundo, que es la existencia de una albúfera. Para saber en qué consiste esa particularidad tan especial de la albúfera de Mar Chiquita y los riesgos que está ahora enfrentando, vamos a hablar con Nicolás Fogolini, que es integrante de la Asamblea Socioambiental de Mar Chiquita. Buen día, Nicolás. Pablo Varela te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Pablo. ¿Cómo andan? Bien. Saludos para todos los oyentes y para todo el equipo también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y por compartir con nosotros esta problemática. Ante todo quería preguntarte, porque el conflicto, le explicábamos a la audiencia, es sobre la afectación de una albúfera, la albúfera de Mar Chiquita. Primero expliquemos qué es una albúfera, porque por ahí mucha gente no lo sabe. Claro. Nosotros tenemos la suerte de vivir y de estar en un territorio, ¿no?, que nos entrega, digamos, la maravilla natural esta, que es una albúfera, que es una laguna paralela al mar, conectada con el mar argentino, en donde se da una particularidad, ¿no?, de intercambio de agua dulce, digamos, que tiene la laguna, que se recarga de canales, arroyos, y conviven con el agua salada, ¿no?, en base a las mareas y la subida y la bajante, digamos, ¿no?, de las lagunas, del agua dulce y del agua salada. Se da un intercambio en donde pasa a ser un agua salobre, y eso genera todo un entorno, ¿no?, ambiental, de biodiversidad y de riqueza impresionante, ¿no?, cultural y ambiental. Se calcula que hay 3 o 4 de estas albúferas a nivel mundial, y bueno, en Argentina es la única, ¿no? La única albúfera de la Argentina, y contada con los dedos de una mano las que existen a nivel mundial, ¿no? Qué particularidad tan notable. Sí, tiene, viste, una diversidad, por ejemplo, no sé, si pensamos en la cantidad de aves, ¿no?, que habitan, por ejemplo, el territorio. En Argentina se encuentran 1.900 especies, supongamos. Bueno, acá en Mar Chiquita se llegan a ver casi 200, o sea, hay una diversidad. Hablamos de aves, ¿no?, aves migratorias, por ejemplo, que eligen algunas venir a alimentarse acá y conviven en otros lugares, como en Entre Ríos o en otros países, ¿no? También vienen de Norteamérica y todo. Claro. Lo que significa eso, ¿no?, una riqueza de biodiversidad enorme, y todo lo que se genera en torno a nivel cultural, ¿no?, también de estos espacios en la relación entre
el ser humano, digamos, y el ambiente, ¿no? Claro, ¿y cuál ha sido la ocupación, el uso tradicional de la albúfera de Mar Chiquita en cuanto a digamos, a las localidades que están cercanas? Si ha habido comunidades que estaban instaladas allí y hacían uso de los recursos en forma tradicional. ¿Cómo era la cosa hasta que, bueno, empezaron a venir estas amenazas de proyectos inmobiliarios? Claro, mira, la albúfera en sí tiene, como todo el territorio de la reserva, que contempla humedales, dunas y demás, por lo menos cuatro órdenes de protección que tienen que ver con el orden municipal, el provincial, el nacional y el internacional, ¿no? Cada uno en su territorio, ¿no? Y en algunas partes, digamos, conviviendo también esos resguardos, ¿no? A nivel legal y territorial. Sí. Paralelo a la boca de la albúfera se ha desarrollado históricamente un barrio, que es el barrio Parque Mar Chiquito, en donde no viven habitualmente más de 400 o 500 familias, ¿no? Es una comunidad que históricamente ha estado ahí, que algunos viven del turismo, otros viven de la pesca, otros son trabajadores municipales, digamos, o gente que tiene la posibilidad de convivir en ese sentido, no sé, no solamente el salida de pesca, sino también salida turística, ¿no? Avistaje de aves, cruzar a través de lanchas, ¿no? Lo que se llaman los boteros, cruzar a la gente a que pueda conocer la reserva enfrente o a pescar o lo que fuese. Eso es como el anclaje que hay a nivel de ciudad, de localidad, con el ambiente. También tenemos, digamos, algunas ocupaciones que se han dado, como la pesca o algunos otros deportes que se hacen sobre la albúfera, que a nosotros nos gustaría no solamente que culturalmente cambie la sociedad, sino también la regulación, ¿no? En ese sentido, de qué cosas se pueden hacer o hasta qué límite, ¿no? Claro. Se puede hacer uso cultural de estos espacios, pero sin depredarlo, ¿no? En ese sentido. Y como vos nombrabas bien, ya hace varios años, pero volvieron el año pasado fuertemente, con la idea de hacer un barrio náutico, ¿no? Como vemos en América Latina y en Argentina muy bien, en muchos casos en el territorio de nuestro país, ¿no? Sí, acá en Escobar ni te cuento, o sea, es la proliferación ha sido absolutamente descontrolada, así que los oyentes y las oyentes saben muy bien de lo que estás hablando, ¿no? Y un barrio náutico con estas características digamos, de modificación de costas, de creación de lagunas artificiales, de amarras sobre sobre esta albúfera que es tan única a nivel ecológico y a nivel paisajístico y como sitio único en la Argentina. ¿Se trata de eso? ¿Es un proyecto de ese tipo? Sí, es un proyecto de ese tipo que lo que en realidad viene a hacer es la instalación, ¿no?, de un privado, un territorio que tiene, digamos, resguardo a nivel internacional, que está a la vera de uno de los arroyos que le genera agua, ¿no?, que le entrega agua dulce a la albúfera. Entonces, ellos dicen que es un campo privado, que no perjudica directamente a la reserva y demás. Todos los que entendemos de ecosistemas, ¿no?, y de biodiversidad, sabemos que si se instala esto al borde de un arroyo que conecta con algo y está sobre un humedal, si entendemos lo que significa un humedal y la dinámica que tiene, sabemos que el impacto es irreversible, ¿no?, en ese sentido. Hace 12 años se empezó con ese proyecto como un proyecto náutico, ¿no?, de un barrio cercano a la naturaleza, para 400 o 500 familias. Nada, un desastre, digamos, el modelo de urbanización que se intentaba hacer, porque ni siquiera adaptaron el proyecto a las características del territorio como para ver si sale, ¿no? Claro. Los que somos ambientalistas queremos defender eso. Pero lo que te quería contar y lo que les quería contar es que, de hecho, el año pasado el municipio, a través del Consejo Deliberante, intentó ya meter diferentes ordenanzas de rezonificación, ¿no?, del territorio, en donde lo que vemos es que este emprendimiento privado, lo que fuese, puede ser la punta de lanza para la rezonificación y la urbanización de gran parte de nuestra reserva y de nuestra albúfera, ¿no? Entiendo. Más allá de que hay resguardos provinciales, municipales y nacionales,
sabemos lo que significan este tipo, como vos muy bien contás, que sufrieron allá en Escobar, ¿no? Pilar y toda la zona. Sí, sí, normalmente la punta de lanza efectivamente en realidad las ordenanzas, como ha sucedido acá en Escobar, imagino, y te quería preguntar si allá perciben lo mismo. Aquí lo que ha sucedido es que el modelo de ocupación del territorio en realidad lo planifican y lo llevan adelante los mercaderes de suelos, ¿no? Estas grandes compañías que compran tierras a precio de tierras inundables, realizan estos desarrollos inmobiliarios y luego embolsan ganancias gigantescas, dejando el pasivo ambiental obviamente para todas las generaciones futuras, actuales y futuras. Ahí el modelo que ustedes perciben es similar en el sentido de que ven ahí que ha habido de alguna manera un lobby muy importante de estas empresas y que tienen llegada a nivel de la política municipal para permitir este tipo de nuevo ordenamiento territorial que se está tratando de imponer. Sí, nosotros eso lo vemos, y no solamente en el desarrollo, digamos, urbanístico, sino también, por ejemplo, en la creación que tuvimos hace 2 años de una ordenanza de fumigaciones, ¿no? Cuando hablamos de quiénes son los dueños de la tierra o quienes la compran barata, vemos un mismo modelo, ¿no? En temas ambientales y socioambientales. Claro. La ordenanza, por ejemplo, de fumigaciones, a pesar de que tenemos 1.500 metros de amparo de un juez para las fumigaciones, o sea, alejados de la sociedad, el municipio generó una ordenanza de 150 metros, ¿no? Que en realidad la presentó y se aprobó en el Consejo Deliberante, pero la escribió la sociedad rural. Lo dijo el presidente de la sociedad rural, dijo que ellos habían escrito la ordenanza. Claro. Entonces, imagínate lo que puede llegar a pasar con esto, ¿no? La connivencia que hay entre el poder político de turno y el pasado, porque tampoco hay grieta, pero cuando decimos tampoco hay grieta, no sabemos quiénes están adentro del proyecto, ¿no? Exacto. No solamente quién está en el momento de ocupación del poder municipal, sino quiénes son los que compraron la tierra, quiénes son, ¿no?, los que sacan la riqueza cuando se vende o se compra algo a muy bajo precio, como decís vos, se desarrolla algo y se vende esta mentira, ¿no?, de urbanización a familias, o quizás no son familias, ¿no?, y son emprendedores de otro tipo que están atrás de estos proyectos. Claro. ¿Y cómo evalúan ustedes actualmente la situación respecto a la posibilidad de trabar este proceso que evidentemente desde el plano político cuenta con una voluntad de avanzar hacia permitir estos emprendimientos sobre esta área natural tan valiosa? ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual? ¿Ven a la comunidad realmente involucrada? ¿Qué les parece que falta como para poder de alguna manera parar definitivamente este tipo de intentos? Mira, lo que nosotros sabemos, yo soy habitante acá de Mar Chiquita hace 3 años, lo conozco hace mucho, pero habito el territorio hace 3 años, y el proyecto como te contaba, viene de hace por lo menos 12 años, ¿no?, el proyecto. Claro. O sea, hace 12 años que lo venimos frenando. Cuesta mucho porque es muchísimo laburo, es guita, es andar, o sea, los que tienen el poder en la mano son los demás, y nosotros, además de laburar, además de estar con nuestras familias y todo, tenemos que estar, ¿no?, militando el territorio para poder frenar esto. Te decía, el año pasado y este año volvieron otra vez a mover eso, ordenanzas municipales, lobby por todos lados. Hoy a la mañana nos desayunamos que hay un pedido de los emprendedores a la provincia de Buenos Aires a que destrabe la cosa, ¿no? Claro. Tenemos la justicia, ahí un fallo de la Corte en donde le prohíbe hacerlo. Tenemos la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo, con diferentes estudios que se han hecho del impacto irreversible que generaría eso, y la fuerza de los que estamos militando las cuestiones socioambientales, dispuestos a que esto no avance, ¿no? A costa de lo que fuese. Es difícil, como todos sabemos y demás, pero si hace 12 años nos vienen enseñando que esto no tiene que seguir adelante, las nuevas generaciones también que estamos, lo vamos a seguir defendiendo. Hubo la última vez que se hizo la ordenanza, se movilizó todo un pueblo. Nosotros, Mar Chiquita no tiene más de 25.000 o 27.000 habitantes en todas las localidades, y la verdad que movilizamos más de 200 autos
desde acá a 20 kilómetros, que es la reserva de Mar Chiquita, un domingo en caravana, en plena, cuarentena y demás. Así que la sociedad está plantada para defender los bienes comunes, para defender la salud ambiental y para decirles que no a el tipo de este avance, que no piensan en otra cosa que en desarrollo privado y en injusticia social, ¿no? Perfecto. Bueno, Nicolás, ¿y que se puede visitar la reserva? ¿Hay digamos, alguna infraestructura para recibir visitantes actualmente? ¿Cómo está planteado hoy por hoy? Sí, como te decía, viste, es una reserva compleja porque tiene diferentes órdenes, digamos, ¿no? De protección. Entonces, sí, tenés algunas visitas que las realiza el municipio, por ejemplo, que ahora creo que ya se están volviendo a abrir. De todas formas, por ejemplo, la albúfera de Mar Chiquita es un espacio público, entonces uno puede ir, acercarse en su vehículo o en un transporte público, en el colectivo, llegar ahí, recorrer la laguna, recorrer la boca, recorrer la playa y disfrutar del ambiente, ¿no? Lo que muchos dicen, acá no hay nada. Sabemos que cuando no hay nada es lo mejor y la mejor protección que puede tener un espacio así, ¿no? Exactamente. No el maquillaje, sino ir a disfrutar de eso justamente, ¿no? Del todo. Y la mejor forma también de preservar esos valores, ¿no? De que se mantengan para las futuras generaciones. Bueno, así que desde este programa hacemos un humilde aporte, que es invitar a todos y a todas, les oyentes, que están escuchando, que si van para el lado de Villa Gesell, para el lado de Mar del Plata, para el lado de Mar Chiquita, de Santa Clara o al municipio de La Costa, o si pasa o a Tandil, o vayan específicamente a Mar Chiquita, puedan ir a conocer este lugar maravilloso, porque no hay nada mejor que conocer para defender, ¿no? Así que me parece que es una buena forma de también de ganar apoyo para esa causa tan importante que está defendiendo para todos y cada una de nosotros y nosotras en la Argentina, un lugar que es único realmente en el país y uno de los pocos en el mundo. Así que... Pablo, y chiquito, si bien no solamente está la albúfera para conocer, digamos, a los que les guste este tipo de turismo también ambiental y social, el partido de Mar Chiquita es muy rico culturalmente, ambientalmente y de la cuestión de identidad. Tenemos espacios de patrimonio paleontológicos que están muy cerquita, a 10 kilómetros de acá, en una localidad que se llama Camén Norte. Están las playas de Santa Clara, hay movidas artísticas, culturales hermosas para recorrer y para conocer. Hay una comunidad organizada defendiendo el territorio que también es lindo de habitar y de recorrer en esos espacios. Una estancia en Nahuel Rucá con un bosque nativo hermoso enfrente de la reserva de Mar Chiquita. O sea, toda la biodiversidad que gira también en torno a esta albúfera única es completamente hermosa y linda para recorrer también. Bueno, excelente cierre entonces creo para esta nota, esta invitación a todos y a todas a conocer este lugar tan particular y tan hermoso de la costa argentina. Así que Nicolás, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar de estos temas tan interesantes e importantes, y a disposición para lo que necesiten ahí. Muchísimas gracias por el espacio y un abrazo enorme y hasta pronto. Bueno, gracias. Llegamos así al final a otra edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente en el Viejo de Arriba, por Radioactiva Comunitaria del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz, El Bondi. Las esperamos el próximo viernes a las 9, como todos los viernes, aquí en la radio. Muy buena semana para todos, todas y todes.